Eyu Orendive. ¡Ven con nosotros! Hola mis amigos y mis amigas, sean muy bienvenidos a esta primera edición de nuestro programa Eyu Orendive, en donde desde ya tengo el grato placer de saludarlo a mi fiel compañero Dede. Gracias Daniel, es así mis amigos, muy contento de esta travesía a la que nos lanzamos, donde recorreremos comunidades, haciendo conocer las opiniones de jóvenes en diferentes temas y problemáticas de interés común. Es por eso que en esta primera edición del programa hemos decidido dar a conocer el espacio de reflexión que nos da el profesor Ronald Andrés Caraica, quien es actualmente el capitán grande de la zona de Charagua Norte, quien a través de sus comentarios nos dará a conocer los roles y los desafíos que deben tener los actuales dirigentes. También nos brinda un espacio de reflexión y nos motiva con su liderazgo joven a aportar con ideas y con nuevas visiones para encarar este proceso autonómico que llevamos hoy. Es así Daniel, nuevamente hacerle la cordial invitación mis amigos a que nos sigan esto y los siguientes programas que vienen. De esto que es Eyu Orendive, ven con nosotros. Habríamos que tomar dos aspectos muy importantes, ¿no? Hay dirigentes que han nacido como le podríamos decir, de manera innata, ¿no? Y eso es lo que han demostrado el trabajo que nosotros disfrutamos ahora, que es nuestras casas grandes, que se llama la Asamblea del Pueblo Guaraní. Y los otros, actualmente hay muchos líderes que salen, ¿no? por algunos intereses. No todo el sentimiento de un pueblo lo tienen todos los dirigentes, no tienen todos los líderes, ¿no? Cuando hablamos del dirigente, hablamos de poder, ¿no? Cuando hablamos del dirigente, hablamos como un símbolo de apertura a muchas cosas, ¿no? A veces sin plata, digamos, ¿no? Pero es un símbolo, es el gobierno, ¿no? Es el presidente, en otras palabras, es representante, es una puerta hacia el desarrollo, es una puerta para muchas cosas que tienen su objetivo como pueblo, ¿no? Tiene que tener dos cosas muy importantes. Uno es la formación empírica, ¿no? Que desde la juventud tiene que ir centrando a la comunidad, ¿no? Tiene que entrar. Y los otros yo veo que hoy en la actualidad los jóvenes ya tienen que tener también formación académica. ¿Eso qué quiero decir? Bolivia es avanzado en temas de leyes, todos esos en cuanto al conocimiento, de crecimiento en temas de nuestros derechos, digamos, ¿no? Tiene que haber un dominio también de nuestros derechos, algunas normas básicas que puedan tener, digamos, nuestros líderes. El dirigente tiene que estar todavía más preparado que la misma comunidad. Entonces, por eso es lo comunitario y los académicos tiene que ser el nuevo, ¿cómo podríamos decir? El nuevo requisito, el nuevo perfil que debe tener un dirigente, ¿no? La organización debe tener un rol muy importante en temas educativos. En sí, un ejemplo te doy, digamos, una salida así concreta. Yo creo que en algún momento Charagua Norte, una de esas asambleas, tiene que sacar algunas resoluciones de mandato, de adecuar un poquito, ¿no? Insertar una área donde el estudiante dentro de su programa educativo tiene que tener un espacio de análisis, de reflexión sobre su comunidad, sobre su pueblo, sobre su país, sobre sus derechos, ¿no? Y su cultura en especial, nuestro ñaneñé, que es lo más importante que le queda al pueblo guaraní como un recurso cultural. Para un líder, hoy en la actualidad, tiene que tener muchos conocimientos y historias como pueblos, ¿no? Para tener una visión amplia hacia eso, para tener como ese perfil de liderazgo, ¿no? Cuando hablamos de educación, la currícula regionalizada, debe haber también un espacio donde pueda tener su propio espacio de reflexión de la juventud en el tema de cómo
cómo pensar en la organización, cómo dirigir la organización. No solamente, mira, en la escuela te enseña, vos sos apto para ser psicólogo, vos sos apto para ser maestro, vos para médico, vos para enfermera, y listo. No. Pero cuando el sistema educativo te habla de un servir hacia un pueblo, no te habla. Y los otros es que tenemos personas aracuajillas. Aprovechar eso. La ley te dice eso, ¿no? Pero cuando lo están aplicando en la actualidad, digamos, el sistema de educación, teoría, nada más. Es que hay que ser curioso. ¿Mm? Hay que ser curioso y llevarla en la sangre, como tú dices, en la sangre. Por ejemplo, claro, mira, yo sin importar mi trabajo lo dejé por un llamado, por la confianza que ha habido de las comunidades para dirigir un pueblo, ¿no? Me ha dolido de repente dejar mis comodidades que tenía de manera profesional, es porque lo llevas en tu sangre, lo llevas en tu interior, esa fuerza, ¿no? Y yo creo de que esa fuerza, cómo transmitirle a la juventud, ese es el momento ahora de que ellos se identifiquen también. Hay líderes fracasados, hay líderes que yo he podido ver también que le han dado la espalda a la organización. Esos son fatales. Ojalá que algún día no pase conmigo, no pase con otros también que son mis reflejos, ¿no? Hay muchos líderes del guaraní que aprendo mucho de ellos y que yo sigo también su paso. Hay una crisis de valores dirigencial y una carencia de valores culturales y éticos. La receta que debe tener el nuevo dirigente es que tiene que tener una amplia formación académica y una formación empírica de los valores de la comunidad, es decir, una formación espiritual que urge por parte de las autoridades encarar nuevos programas para hacer a los jóvenes partícipes de la toma de decisiones. Mis amigos, ya llegando a la parte final de esta primera edición de nuestro programa, muy contento por su atención. Y es por eso que le invitamos a las siguientes ediciones de este su programa que se llama Ven con nosotros.